Perfecto. Bueno, pues entonces, em, aquí está. Vamos a comenzar con este textito, ¿no? Que es este que tengo acá, de lo sublime. Me encantó la portada. ¿Ya vieron al niño obeso? No, está bien chido el niño gordito. Se me antoja así, decía Renato antes que se le antojaban así como con salsita verde, ¿no? Renato no come carne, ¿no? Tal vez fui yo, pero así un bracito así bien delicious. Bueno, entonces vamos a trabajar el librito de Longino con la portada del niñito obeso. Y y es un librazo, ¿no? Es un oxímoron, ¿no? Es un librito que es un librazo. Ajá. Entonces, aprovechando que vamos a hablar de figuras, de literatura y cosas por el estilo, pues en general vamos a hablar de literatura, ¿no? Y bastante. Para eso yo me voy a servir algunos, de algunos textos. Se los voy a presentar. Es el texto base, ¿no? Si lo pudieron leer completo, aparte es muy pequeño, el libro es genial. Ajá. Ya ahorita hablaré sobre este textito, ¿no? Pero les adelanto de qué es lo que me voy a servir hoy, porque en realidad me parece que el argumento de Longino se expone perfectamente, la verdad, en el capítulo 1, ¿eh? O sea, es como si el resto de los capítulos, que son 47, ¿no? 44. Ajá, es como si los 43 capítulos restantes, fueran una especie de glosa o de comentario de desarrollar pormenores del argumento mayor que está, o el argumento principal, que es el capítulo 1, ¿no? Es muy claro, o sea, la verdad es que Longino tiene una, ¿cómo decirlo? Una claridad tremenda para decir esto es lo que quiero exponer, ¿no? A diferencia del texto de Cecilio, que no tenemos, que no conservamos, es lo que le está diciendo a su amigo Terenciano. Bueno, pero el chiste es que ahorita eh, este, lo diré con, espero que con un poco de claridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo está pensada la clase de hoy? Vamos a ver el argumento principal, qué es lo sublime para Longino, y después lo que preparé es que vamos a revisar el argumento de Longino en textos literarios, precisamente. Entonces, vamos, lo que pensé para ustedes es preparar algo que considero perdonen la arbitrariedad y el juicio subjetivo que va detrás de esto, pero algo que considero que es sublime, ustedes juzgarán, y algo que se aleja de lo sublime. ¿Y qué es lo opuesto a lo sublime? Lo vulgar. Ajá. Opuesto a lo sublime es lo vulgar. Ahora, este texto es clave porque a partir de la próxima clase ya vamos a trabajar puros alemanes. Vamos a comenzar con Kant, precisamente el texto de las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Y después de Kant vamos a pasar con Schiller. Y después de Schiller, Schelling y Hegel y Schopenhauer y Nietzsche, y bueno, ya de ahí todas las categorías que encontramos ya aquí en Longino las van a trabajar los alemanes. Me parece que son algo que ya menciona aquí Longino y que tienen una fuerte presencia en los alemanes del 18 al 20, son dos, el de lo sublime y el del genio o la genialidad. Ajá, que son categorías sumamente importantes si estamos en una clase de estética. ¿Qué es eso del genio? Que ya está anunciado aquí en Longino, y es interesante porque el concepto de genio y genialidad lo asocia al de la sublimidad, ¿no? Bueno, al de lo sublime, mejor, ¿no? Al de lo sublime, mejor.
Bueno, entonces les decía, vamos a, la primera parte de la clase, como la pensé, es encontrar el argumento principal del Longino, que está dicho desde las primeras líneas. El resto del texto me parece una especie de comentario a la definición, y posteriormente revisaremos textos propiamente literarios. Ajá, para ver dónde podemos encontrar en literatura lo sublime y dónde, a partir del concepto de Longino, por supuesto, y dónde lo vulgar. Vamos a hacer, esa es la segunda parte, ¿no? Encontrar lo sublime y su opuesto, lo vulgar, en la literatura. Para eso vamos a comenzar con una cosa enorme que es Pablo Neruda. Ajá. Vamos a leer, o les voy a leer algo de uno de lo que me parece más logrado, una cosa sublime, que es los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Voy a presentarles esos, de hecho solo va a ser la primera canción, el primer poema de esa obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces voy a presentarles el primer poema como sublime. ¿Y qué les voy a presentar como lo opuesto de lo sublime, que es lo bajo, lo vulgar, lo que no eleva, etcétera? A una escritora norteamericana del siglo pasado. La literatura norteamericana en el siglo XX, de hecho desde el siglo XIX, ha dado a un montón de gente. Deleuze, por ejemplo, es alguien muy entusiasta de la literatura norteamericana, ¿no? Con William Burroughs, Jack Kerouac, etcétera. Pero entonces, desde el punto de vista de Longino, a la autora que yo elegí para mostrar lo que sea lo opuesto a lo sublime, se aleja, ¿no? Por la forma en la que escribe y el contenido mismo de su literatura. No sé si alguien la ubica, es Anaïs Nin, que estuvo prohibidísima hace 50 años. En Estados Unidos no dejaron leer su obra, ¿no? Primero porque era mujer y una mujer que escribía. Entonces, así como, ¿cómo se le ocurre a una mujer escribir, no? Y después porque el contenido de sus libros son altamente eróticos. Ajá. Son altamente eróticos. Ya verán, que hay una descripción del acto sexual pormenorizado. Ajá. Eso en nuestra época es muy valioso, que una mujer que escriba sobre su sexualidad y de esa manera. Pero como los que nos interesa es Longino, no hacer un análisis literario de la obra de Anaïs Nin, poeta norteamericana del siglo pasado, la vamos a colocar como lo opuesto a lo sublime, que estaría representado por la poesía de Pablo Neruda. Es este librito de Anaïs Nin que se llama Pajaritos. Uh-huh. Vean la portada, está muy bien. Esto es MC, la editorial es MC. Uh-huh. Estos aparte son relatos pequeños, o sea, son cuentos de 4 páginas, de 3 páginas y avanza, casi con la misma extensión que Bukowski, pero sin alcohol. Sí, ajá, pero le quitan toda la parte de la cerveza y del vino a Bukowski y se parecen mucho, ¿no? Les recomiendo mucho pero de verdad mucho que lean la obra de Anaïs Nin. Curiosamente, este libro Pajaritos y otro que tengo por ahí, bueno, no importa, son los menos leídos. Lo que más se lee son sus diarios, que son 4 tomos, si no mal recuerdo, 4 tomos de sus diarios. Entonces, ahí está la recomendación, literatura erótica escrita por una mujer norteamericana del siglo XX. Esa es la primera parejita, ¿no? Neruda lo sublime, Anaïs Nin lo contrario. Uh-huh. Desde el punto de vista de Longino. Nos interesa ver qué entiende Longino. ¿Cuál es la segunda parejita que les voy a presentar? Será, pues, otro premio Nobel de Literatura, porque don Pablo Neruda fue premio Nobel de Literatura, asesinado por el gobierno de Pinochet en 1973 en la dictadura financiada por Norteamérica, etcétera, etcétera. Pero este es otro premio Nobel y es un mexicano, el único mexicano que ha tenido el premio Nobel, ¿no? Es Octavio Paz. Entonces la segunda parejita estará acompañada por Octavio Paz, que representará lo sublime, ajá, y quien representará lo contrario
a lo sublime, que es lo bajo, lo vulgar, lo que no eleva, etcétera. Es un autor que, híjoles, cuando yo lo descubrí, me entusiasmó bastante, porque estaba muy clavado en la literatura erótica, muy clavado, o sea. Una gran parte de mi biblioteca lo ocupa eso, ¿no? Me encontré con este señor que se llama Théophile Gautier. Se escribe, pues Teófilo, ¿no? Pero en francés Théophile, se llama chingón. Théophile Gautier. Se escribe Gautier. Théophile Gautier. Vean la ilustración. Por el dibujo se pueden dar cuenta que es del siglo XVIII, ¿no? Bueno, entonces el librito se llama Carta a la Presidenta y está escrito en forma de viajes. Es de cartas, perdón. Entonces es un libro que, textito que es de 53 páginas. ¿Se imaginan? Es una cosa pequeñísima. Pero entonces vamos a poner a Gautier, que lamentablemente las personas que se dedican a esto de la literatura han exaltado más la obra del Marqués de Sade que la de Théophile Gautier. Es, o sea, es mucho más explícita la obra de Gautier que la del Marqués de Sade. Entonces vamos a poner la de Gautier, que pertenece a una tradición, ¿no? Que es a la de el Marqués de Sade, pero a la de Flaubert, por ejemplo, a Baudelaire, a esos que llamaban los poetas malditos, etcétera, ¿no? Esa es la segunda parejita, Octavio Paz, Théophile Gautier. Y cerraremos la clase comentando esto. Se me ocurrió si podemos encontrar esto de lo sublime, que solo lo causan las palabras, es decir, los textos literarios, no solo propiamente en lo que llamamos literatura, sino en la teoría pedagógica. Y entonces, para eso vamos a comentar a dos grandes, estemos de acuerdo o no con ellos, entonces vamos a presentarlos a ambos como lo sublime. Y me parece que uno de ellos es Kant, la pedagogía de Kant. Es un libreto que si no han leído, pues se lo tienen que chutar, eso considero, es un libro básico. La pedagogía de Kant, lo vamos a presentar como... ¿Y cuál es el segundo? El Emilio o de la educación, de Rousseau. Recomiendo siempre que usen esta edición. Es una edición enorme. Son 770 páginas, pero es la mejor traducción que existe. ¿No? Este traductor, Mauro Armiño, es en Alianza Editorial. Mauro Armiño es especialista en textos del siglo XVIII, entonces sabe muy bien cómo traducir estas obras. Traduce al Marqués de Condorcet, a Voltaire, etcétera, ¿no? Entonces, vale mucho. Y presentaré, voy a leer sobre todo algo del libro cuarto, que es donde habla de la educación de Sofía, para que veamos cómo Rousseau, que por cierto con Rousseau comienza el romanticismo alemán comienza con Rousseau, con esta obra y con el final alterno, que es Emilio y Sofía o los dos enamorados. Si alguien está claro, es una cosa lindísima, ¿no? Bueno, ya llegará el momento de Rousseau. Y esa va a ser la forma en la que vamos a trabajar. Entonces, nos vamos. ¿Qué pasa con este texto de Longino? Es el pseudo Longino, más bien, porque lamentablemente, como pasa con un montón de textos en la tradición doxográfica de Occidente, es que no se conserva todo. Hay un montón de fragmentos que andan por ahí, ¿no? Simplemente se ponen como fragmentos o se los atribuimos a 2, 3, 4 pensadores y no hay, digamos, unanimidad en decir tal fragmento pertenece fielmente a tal pensador o a tal escritor. Por ejemplo, en este caso, dicen, puede pertenecer a Longino, pero también a alguien que se llamó Dioniso. Y ya fue, porque Dioniso sabía en la antigüedad como hoy José. Entonces, si se pusieran de acuerdo y dijeran, no es que lo escribió Dionisio, bueno, sí, pero ¿cuál de todos? Sí, me doy a entender, Dioniso hubo muchísimos y muchos eran escritores, ¿no? Entonces, hasta ahorita, por lo que optaron es dejarlo como del pseudo
Longino. Ahora, por el tipo de escritura, por la manera, eso es lo que hacen los filólogos, por ejemplo. Por el tipo del estilo, por la manera en que escribe los versos, que es en hexámetros, por la manera en que conjuga, por la manera en que pone las preposiciones, si al inicio o al final, la forma en la que declina los verbos, etcétera, se ha ubicado el texto como propio del siglo II de nuestra era. Y de hecho, este texto de lo sublime del pseudo Longino es, junto con la poética de Aristóteles y el ars poética de Horacio, los tres textos base, digamos, para el estudio de la estética en la antigüedad. Lo repito, la poética de Aristóteles, el ars poética de Horacio. Horacio, si no mal recuerdo, murió en el 5 antes de Cristo, es el autor de las sátiras, amigo de Mecenas, de quien viene la tradición de que cuando una persona está financiando el trabajo de otro, decimos es que es un mecenas. Fue un hombre propio, fue una persona que fue amigo de Horacio, el que escribió el arte poética y las sátiras. Su amigo financiaba el trabajo del poeta Horacio, de ahí que venga la tradición de decir mecenas a quien paga el trabajo de otro artista, pero se remonta hasta Roma. Lean cuando puedan también a Horacio. Yo lo di en este seminario hace como 5 años y nos divertimos bastante porque se burlaba bastante de lo que en un tiempo ya iba a ser el cristianismo. Es como si hubiera estado anunciado en Horacio, muy interesante. Bueno, y el tercer texto es de lo sublime de Longino. Pertenece entonces al segundo siglo de nuestra era, dicen los filólogos, y está escrito originalmente en griego. Ajá. ¿Por qué en griego? Porque el latín se utiliza, por supuesto que se utiliza, pero si alguien quería hacer culto tenía que escribir en griego. Incluso los mismos latinos, los romanos, decían, si, bueno, quieres tener una especie de presencia en la vida cultural o en la vida política, te tienes que ir a estudiar a Atenas y entonces regresas, ya que hables bien griego, y entonces vemos si la haces o no. Esto lo encontramos en un montón de textos, no solo está en Longino, está, por ejemplo, en esta otra obra bellísima, de la misma época, por cierto, que de lo sublime. Me refiero a las instituciones oratorias de Quintiliano, donde habla sobre la enseñanza de la oratoria. Este me parece que es un texto enorme para aprender la oratoria en Roma, ¿no? Las instituciones oratoria de Quintiliano. Y el otro gran texto, indudablemente, es Cicerón. Esta obra enorme, complicada, que se llama literalmente El Orador. Tomen en cuenta, por ejemplo, que también en el siglo II de nuestra era comienza a tener auge este movimiento que se conoce como la segunda sofística, con gente como Símaco, como Máximo de Tiro, como Dion Arístides, etcétera, ¿no? Eso no nos interesa ahorita tanto. Dice, entonces, no sé, ¿alguien quiere leer el capítulo 1? ¿Alguien que tenga por allá a la mano el texto de Longino? Yo puedo empezar. Va. Donde dice 1:1, ¿no? Ok. El pequeño tratado que escribió Cecilio sobre lo sublime, cuando lo estuvimos examinando juntos, como tú sabes, mi querido Postumio Terenciano, nos pareció que estaba muy por debajo del tema general y que se ocupaba muy poco de lo principal, sin prestar mucha utilidad a los lectores, que es lo que el escritor debe apuntar en primer lugar. En efecto, a todo tratado de arte se le exigen al menos dos cosas. Primero, mostrar cuál es su asunto, y segundo, el orden, pero lo principal en cuanto a su significación. Mostrar cómo y a través de qué métodos podemos apropiarnos de ello.
Así Cecilio se esfuerza en mostrar, a través de innumerables ejemplos, en qué consiste lo sublime, como si el lector no lo supiera. Pero no sé cómo pasa por alto, como innecesario, el modo en que podríamos fomentar la propia naturaleza y hacerla progresar hasta un cierto grado de grandeza. Ya paro ahí o sigo, ¿verdad? Más tal vez sería conveniente que a este hombre no lo... ¿Podemos dejarlo? Ah, Si sí, quieres, ok, paro. podremos detenernos ahí un ratito, Ujú. Sabina. Entonces dice aquí, todo estudio sobre arte requiere dos cosas indispensables. Es interesante porque aquí la palabra en griego, ¿alguien recuerda cuál es la palabra en griego para arte? Poiesis, ¿no? Más bien tecné. Ah, Ujú. Para arte es más bien tecné. Entonces dice, todo estudio sobre arte, tecné, requiere dos cosas indispensables. La primera, acotar la materia que tratará. Nos está enseñando, o sea, parece que no es relevante, pero lo es. Porque parece que el tratado de Cecilio promete hablar sobre lo sublime, pero se empieza a hablar de otras cosas y ya de lo que tiene que hablar se pierde o se diluye entre las manos. Y después dice en orden cronológico, pero la más importante por su valor, mostrarnos el modo de aprenderla. Dice, bueno, sí, nos tiene que enseñar o sea, el modo de aprenderla. ¿Por qué el modo de aprenderla? Porque es una tecné. Es decir, esto es una cuestión de metodología y de epistemología. Lo sublime, hay dos posturas a lo largo de todo el texto, y es muy interesante. Una es que el escritor o el literato nace ya con la sublimidad. Le dan la pluma y entonces empieza a escribir puras grandezas, ¿no? Puras cosas que nos van a elevar. Precisamente eso es lo sublime. Aquellas palabras que son capaces de elevarnos o de crear una sensación, una especie de sensación, aistesis, ¿recuerdan? De elevación. Ahora, hay otra posibilidad y es, digamos que no es algo congénito al genio, sino que es una tecné y entonces es adquirida. Si yo pretendo enseñarle a alguien a desarrollar la tecné en el que por medio de la escritura cree en quien escucha el sentimiento de la sensación, más bien de elevación, tengo que dominar primero la técnica y después ordenarla, acotarla y ordenarla cronológicamente. Uno diría, pero entonces está diciendo que es susceptible de ser enseñada la sublimidad. Sí. Sí, si el literato o el escritor domina la técnica para poder enseñarla. De lo contrario, no va a poder hacerlo. Se me ocurre un ejemplo. Seguramente algunas de ustedes han leído, han tenido oportunidad de leer a este argentino, el que sale en puras fotos con gatos, el que escribió Rayuela. Cortázar. Gracias, Cortázar. ¿No? Cortázar. Entonces, Cortázar vino a México y se empezó a dar cursos, empezó a dar clases sobre cómo escribir. Podría hacerlo, o sea, digamos, de Longino, dice sí, años, es posible, porque él conoce esa, ¿no? Y hacía un montón de los Borges, por ejemplo, ¿no? Pero Borges ya es una cosa monstruosa, ¿no? Si vienen ellos, si dan ahora habría que ver en el caso específico de ellos, por ejemplo,
ejemplo, en el caso de Borges, si Borges llegó a hacer tal cosa, llegó a ser Borges mismo, porque nació con lo sublime en su alma, que esa es la primera postura de Longino, y más que con la sumidad en su y listo. ¿En quién me hace pensar? Cuando está hablando más, va a ver entre las letras, la armonía que hay entre los argumentos y la armonía que hay entre el sonido del orador y aquello que está leyendo. Es genial. Ajá. Me hace pensar, por ejemplo, en Bach, en Johann Sebastian Bach, ¿no? Cioran, este filósofo rumano, pero que escribía en francés en el siglo pasado, decía que la música de Bach es la prueba de la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Dice, por la música de Bach, ¿no? Bach, por ejemplo, sería el arquetipo de genio, del argumento de Longino, de que hay quienes nacen con la sublimidad en su alma. Por ejemplo, en la biografía del Fondo de Cultura Económica sobre Bach, es una biografía chiquitita, no es la mejor, pero pues, digamos para iniciar está bien. Y es algo conocido, ¿no? Pues en general es algo muy, muy conocido de Bach. Es que Bach pasaba su música de su cabeza a la partitura. No hacía correcciones, Bach. Y es música perfecta. O sea, nada más y nada menos, Bach inventó la polifonía, por ejemplo. Inventó el contrapunto, es lo que estaba buscando. Y él inventó la fuga. El libro se llama El arte de la fuga, que lo pueden escuchar para clavecín, sobre todo, ¿no? Porque todavía no está el piano. Bach muere en 1750, nació en 1685. Sí, entonces el instrumento es el clavecín, aunque compuso para todo. Eso también lo hace genio, compuso para todo, cultivó todas las artes. Parece que Bach se leyó a Longino, ¿no? Porque cultivó todas las artes y en todas era bueno. Compuso para voces. Piensen, por ejemplo, en esta cosa enorme, bellísima, es para escuchar a las 2 de la mañana solo con una botella de vino tinto, y la pasión, la pasión según San Mateo. Y entonces Bach pone en coral el Evangelio según San Mateo, ¿no? Por ejemplo. El concierto italiano, que es con un concierto para clavecín. Los conciertos Brandenburgo, que es de lo último que escribió Bach. Son 5 conciertos Brandenburgo, los que conservamos, porque él escribió 8 conciertos Brandenburgo. Para esa época Bach ya había perdido la vista. Primero porque pues, escribía muchísimo, escribía a madres, imagínense, por eso es un genio. Toda esa música Bach la tenía aquí solo pasada de su cabeza a la partitura, todo el tiempo escribía. Su casa en Leipzig, si nosotros hoy en día acomodáramos, apiláramos así en hojas impresas todo lo que escribió Bach, nada más las partituras llenarían toda la casa en la que vivió. Toda esa música, que si la imprimimos y la juntamos, y la apilamos hoja tras hoja, llena la casa de Bach. Bueno, toda esa música pasó de su cabeza a la hoja, no hacía correcciones ese cabrón. Escribió para todos los instrumentos. Y todavía más grandioso aún, si uno toca la música de Bach del final al principio, suena otra melodía y también es precisa. Es la perfección Bach. Por eso es que para muchas personas, pues Bach es como es el divino Bach, ¿no? Por ejemplo, entonces Bach, si nos pasamos a la parte de la música, sería aquel que dice Longino, nace con lo sublime en su alma y entonces lo puede enseñar, la tecné, puede enseñar lo sublime como arte porque él lo tiene ya en su alma. Hay otros que lo pueden enseñar, pero porque lo adquieren. Por ejemplo, pensemos en los hijos del propio Bach. Bach tuvo 21 hijos.
de los cuales, si no mal recuerdo, 8 fueron músicos. Todos ellos grandes músicos. Por ejemplo, de uno de ellos, que es Christian Bach, le debemos que el arpa sea ahora un instrumento de orquesta. Él fue el que hizo conciertos para arpa y orquesta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, o sea, lo que quiero decir es que en mi ejemplo, probablemente Bach puede enseñar a los demás, es un problema platónico, es el del Menón, puede enseñar a los demás porque él ya lo tiene en su alma. Después su hijo, Christian Bach, por ejemplo, le puede enseñar a un chavito a tocar el arpa, porque lo conoce. Pero no quiere decir que el otro chavito aprenda, o sea, más bien el otro chavito va a aprender porque el otro domina la técnica, pero no porque haya nacido con la sublimidad en su alma. Son dos tipos, son dos posiciones, digamos, diferentes, ¿no? Pero entonces, pensemos en aquel que va a enseñar porque lo adquirió. ¿Sí? O sea, pensémoslo de esta manera. Está este cabrón, el enorme también, para hablar de un artista mexicano, de Gerardo Murillo, el doctor Atl, ¿no? Que trabajaba con carboncillo, ¿no? Que es el vulcanólogo. De hecho, él es vulcanólogo y después se dedica al paisaje, pero solo de volcanes en México. Entonces él, una cosa bien chingona, porque agarra unas piedras que estaban cerca de la erupción de un volcán y con eso mismo se pone a hacer el paisaje del volcán en erupción. Es un genio. Ahora están los que van a la escuela y ya aprenden, ¿no? Paso 1, esto se llama caballete. Paso 2, estos son los colores primarios. Paso 3, si mezclas estos colores, obtienes estos otros. ¿Está aprendiendo? Sí, por supuesto, porque alguien acotó el tema, en este caso la enseñanza de la pintura, y después dice, muestra cuál es el modo de aprenderla. Muy bien, pero ese es un pensamiento, esa es una técnica o arte, adquirido. Ajá. Diana pone en el chat, profe, pero ¿qué tanto se puede asegurar que los aprendices de aquellos que nacieron con el don también sientan, perciban o lleguen a esta elevación por medio de la enseñanza? ¿Qué tanto se puede asegurar que los aprendices de aquellos que nacieron con el don también sientan o perciban o lleguen a esa elevación por medio de la enseñanza? Solo es una interesante pregunta, Jade, porque parece que si tu alma de alguna manera no está predispuesta, puedes estar frente al concierto, nuevamente al concierto número 2 para piano de Rachmaninoff, y tu alma es más el recodo. No, no se puede. No se puede. ¿No? Por eso es interesante, porque qué bueno que lo dices. Los jóvenes de la UNAM que tuvieron la oportunidad de escuchar a Cortázar en los 80s, por cierto, en el auditorio Justo Sierra, pero bueno, los que pudieron escuchar allá a Cortázar, ¿cuántos de ellos son ahora grandes escritores? De eso se trata precisamente. ¿Cuántos de ellos lograron aprender y aprehender con H la sublimidad o la grandiosidad del alma de Cortázar y después ellos plasmarla? Igual uno puede leer a Borges y tratar de imitarlo y nunca escribir un cuento perfectamente, ¿no? Por eso dice Longino, dice, puede haber unos, es interesante, fíjate ya, y fíjense todos, puede haber algunos que son perfectos en su escritura, son una genialidad escribiendo. Y dice, pero lo aprendieron. Y dice, ¿qué prefieres? Casi, ¿qué prefieres? ¿Ser Aristófanes o ser Homero? Homero tuvo algunos errores, pero si comparamos sus errores con su grandiosidad, los errores no son nada.
Los otros se escriben perfectamente, digamos, gramaticalmente, sintácticamente, ortográficamente, escriben perfecto, pero nunca llegan a lo sublime. Digamos que pensamos que pueden ser aquellos escritores que escriben perfectamente, pero no son grandiosos, no llegan a lo sublime, por ejemplo. De ahí que nosotros haya decidido que terminemos porque por supuesto que hubo otros grandes pedagogos en la época. Es una cuestión probablemente hasta de currículo, yo lo sé, pero pensémoslo de esta manera. Porque es mucho más sonado el texto del Emilio de la educación de Rousseau que el texto de cómo Gertrudis educa a sus hijos, de Pestalozzi. Si uno hace un análisis como el que hace Longino, en el que compara a Aristófanes con Homero, dice, no, pues es que, oye, Pestalozzi escribe perfecto, ¿no? Dice, punto 1, punto 2, punto 3, Gertrudis, tienes que hacer eso, Gertrudis, no hagas esto otro, etcétera. Pero cuando vemos lo que dice Rousseau, todo cambia. El solo inicio del Emilio es sublime. Todo lo que sale de las manos del creador del creador de las cosas de la naturaleza es bueno. Solo en las manos del hombre degenera. Y después escribe 700 páginas para demostrar esa tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces es lo que dice Longino. Probablemente, por más que el chavito pase que pase tiempo en la academia, nada más no va a llegar a la sublimidad. Llega a la originalidad, por supuesto, pero no va a ser un genio recuperando la participación de Osiris, ¿no? Sí, yo diría, estas madres, los papelitos estos, y probablemente no puse donde menciona por primera vez la palabra genio. ¿Quieres usar el micrófono, Diana, mientras? Era otra pregunta sobre el Emilio y el Gertrudis, porque recuerdo que también se hablaba sobre la belleza y cómo esta perdura. Y de alguna manera cuando algo es bello o algo sublime, pues como que perdura por más tiempo y se queda grabada en la mente de más personas. Y lo que no es sublime o no es bello, pues simplemente se olvida. Pero no sé si tenía que ver con las obras de las que se estaban hablando, que a lo mejor por ello. No, sí. No, sí, es eso. Es eso, le diste al punto. Es lo que dice al final Longino, Diana. Lo sublime expresa. Ya van a ser 3,000 años. Llevamos 2,800 años nos separan. Fíjate, 2,800 años nos separan de Homero. Y es inmortal. Uh-huh. Y así ha habido un montón de escritos. Y entonces están bien escritos, pero no son sublimes. Te voy a citar algo, les voy a citar a todos algo del capítulo 40. Uh-huh. Dice en el capítulo 40 Longino, muchos escritores y poetas que no son naturalmente sublimes, ¿ven? Son escritores, sí, por supuesto. Son poetas, sí, vamos a decir, sí hacen poesía, pero no son naturalmente sublimes. No nacieron con la sublimidad en su alma. Son muy buenos escribiendo, saben toda la gramática española de inicio a fin, ¿no? Con los ojos cerrados se saben la gramática española.
pero no son naturalmente sublimes. Es lo del genio, ¿no, Osiris? El genio nace genio. No le... Montaigne, me estaba pensando mucho en Montaigne, que también es de los buenos, ¿no? Michel de Montaigne. Montaigne dice, o sea, Montaigne a los 7 años sabía latín, una chingonería. Iban alemanes a visitar a su padre a Francia, al sur, en Toulouse, y Montaigne de 7 años los corregía. Dice, no, es que no se declina así en latín, ¿no? Y bla, 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 bla. ¿Saben cuándo dejó de aprender? ¿Cuándo dejó de ser una chingonería en latín? Cuando entró a la escuela, cuando le metieron gramáticas. Es como si el niño, el pequeño Michel de Montaigne, ya está muy insolente. Es como si el pequeño Mickey, de cariño, Michel de Montaigne, hubiera nacido siendo un genio para el latín. Y cuando llegó a la escuela y le enseñan una tecne, se hubiera descompuesto. Algo similar, de hecho, dice este escritor norteamericano también del siglo pasado, pero el de ciencia ficción, que es Ray Bradbury, el que escribió Fahrenheit 451. Es bonito, pero mi preferido es Crónicas Marcianas, sobre todo porque ya va a dejar de ser ciencia ficción. Ya, si no nosotros, nuestros hijos van a ver a gente en Marte. Comiendo hot dogs, decía Ray Bradbury. Pero igual Ray Bradbury dice, ¿cuándo empecé a ser escritor? Cuando dejé la universidad y me fui a la biblioteca. En estos dos ejemplos, en el de Montaigne, nació para el latín, pero se empezó a echar a perder cuando lo meten a la escuela, es decir, cuando cuando él empezó a estropearse y supo que tenía que dejar la escuela. A los 12 años supo que tenía que dejar la escuela, lo iban a echar a perder. Y después Ray Bradbury, de ciencia ficción, que yo empecé a ser escritor cuando dejé la universidad, me fui a las bibliotecas públicas. Esas de ambos son estos naturalmente sublimes. Pero a ver, retomo la cita. Muchos escritores y poetas que no son naturalmente sublimes, sino más bien carentes de elevación, empleando palabras comunes y populares que no tienen en sí nada extraordinario. Han conseguido dignidad, distinción y una apariencia alejada de las mismas, es decir, del empleo de algunas, pero estoy pensando, ahora para hablar de literatura mexicana, en Carlos Fuentes. Sí, que escribió La región más transparente, que no es mi libro preferido. El mío, si me preguntan, de Carlos Fuentes, si no, pues ya les platico, es La muerte de Artemio Cruz. Pero ¿a qué voy? Recibió un premio, Carlos Fuentes, por supuesto, ¿no? Un montón de medallitas, ahí está la medalla. Es la estrellita para los escritores cuando son adultos, las medallas. La estrellita del kinder, cuando uno es adulto, son medallas. Entonces va por su estrellita de adulto, que es su medalla. Tenga usted buen hombre, escribe muy bien, pero no es un genio. ¿Quién sí es un genio? Para mí, es Kafka, que por aquí andaba, ¿no? Indudablemente Kafka, cuando escribe La Metamorfosis, es un genio ese cabrón, ¿no? Borges es un genio, ¿sí? Vargas Llosa, por ejemplo, es un buen escritor, pero no llega a la elevación. Parece, entonces, me paso del capítulo 40 nuevamente al capítulo 1, que nos dice, ahora bien, Lore, dice Longino, ahora bien, de ejemplos incontables, como si nuestra ignorancia así lo exigiera.
pero nada dice de los medios para obtener cada cual, según su carácter, cierto tono elevado. Me parece que la traducción que les compartimos dice, esto dice elevado. En el mismo capítulo 1, dice apenas 2 párrafos adelante donde se quedó Sabina, en el capítulo 1, dice Longino: por lo demás, amigo mío, como escribo para ti, esto es muy importante, vean ustedes. Por lo demás, amigo mío, como escribo para ti, alguien con instrucción y conocimiento, casi me siento autorizado a no detallar que, 2 puntos, lo sublime es una elevación y culmen del lenguaje. ¿Ya? Ahí nada más se lo tienen que memorizar para el examen de la próxima semana. ¿Qué es lo sublime para Longino? 2 puntos. Una elevación y culmen del lenguaje. Y que los poetas y los más grandes autores no se valieron de otro modo para alcanzar su preeminencia y renombre inmortales. Pues las cosas extraordinarias, que también salió en el capítulo 40, los escritores y oradores naturalmente sublimes escriben cosas extraordinarias. Entonces dice, las cosas extraordinarias no convencen al auditorio, no se trata de persuadir o de hacer demagogia, sino que lo conducen al, esta palabra es chingón, al éxtasis. Vamos a detenernos un momento aquí, porque aquí está el corazón del argumento, de lo que va a desarrollar en el resto del librito. Entonces, escribo para ti, alguien con instrucción y conocimiento. Está asumiendo entonces Longino que alguien que tiene instrucción y alguien que tiene cierta formación, no hay que decirle que lo sublime tiene que ver con una elevación del alma. Para alguien que tiene instrucción, para alguien que está formado, para alguien que tiene conocimiento, o sea, casi no que tú estás estudiado. Entonces sabes que lo sublime tiene que ver, y la palabra me encanta porque está todo en el pensamiento griego, ¿no? Tiene que ver con una elevación del alma. Si ven cómo asocian los griegos, y esto es muy chingón, cómo asocian los griegos desde Platón, ¿no? Desde Homero, el genio, tal vez por excelencia en esta época, asocian la paideia a la elevación del alma. Es decir, que el que esté educado, paideia, puede experimentar una elevación del alma. El que no puede. Se va a quedar en los buenos escritores que sí respetan las reglas de la gramática, que utilizan los verbos que se tienen que utilizar, que declinan correctamente, pero su falta de paideia los aleja de desarrollar esta capacidad para percibir lo sublime por medio de los grandes libros, de los grandes textos, de los textos clásicos, ¿no? Por ejemplo, por eso son clásicos. No podríamos comparar, por ejemplo, pensemos en otros grandes escritores con una grandiosidad de alma. Pensemos en el infierno. Es sublime. La sola idea del infierno ya es sublime. Tiene que ver con la elección de palabras que nos elevan. Pensar el infierno. Y después, ya, ¿no? Tenemos allí el infierno de Dante. Y después resulta que está Dante, el poeta, pero hay alguien quien lo guía. Y quien lo guía es otro poeta. Algo que vamos a tener en Schiller. El verdadero educador es el poeta, no es el hombre de Estado, es decir, el político. Pero ya llegaremos a Schiller, ¿no? El educador, el que guía, pedagogía, gogein, es guiar, es conducir. El que conduce, el que guía en el infierno a Dante es un poeta. El pedagogo es un poeta. Afortunadamente esta tesis ha llegado a más oídos y solo en los últimos 2 años
por lo menos yo estuve en 2 exámenes de licenciatura en el que hablan de una pedagogía poética. Y es muy curioso porque los 2 estudiantes de la licenciatura en pedagogía no se conocían entre ellos, y los 2 lo hicieron del mismo escritor, de un francés que se llama Gaston Bachelard, ¿no? Muy interesante. Casi hay 6 meses de diferencia entre las 2 tesis, pero las 2 hablan de una pedagogía poética, de la necesidad de una pedagogía poética, y los 2 hablan del mismo autor, que es de Bachelard, Gaston Bachelard, que habla de la poética de la ensoñación, por ejemplo. Bueno, entonces, este es uno de los puntos que quiero que queden como muy claros, porque ya después de este texto solo vamos a trabajar con alemanes. Pues entonces parece algo propio de los griegos, que asocian la paideia en el alma, Platón. La educación es la educación del alma, con una capacidad para percibir o desarrollar la capacidad de sensibilidad para percibir lo sublime. Y por eso es que tú, que estás instruido y que tienes conocimiento, pues me siento mal, ¿no? Al decirte que lo sublime es 2 puntos, así, una elevación y culmen del lenguaje. Lenguaje, ¿cómo se dice en griego? ¿Es logos? Oh. Logos. Logos está bien chido, ¿no? Porque vean cómo estamos, nada más en un pensamiento cíclico, ¿no? Tenemos alma, psique, después paideia, y ligado al tema de la psique, del alma y de la paideia, pues el logos. Logos, lenguaje, que es, o sea, logos, que es lenguaje, pero que es pensamiento, que es también razón, que es también discurso, directamente al alma. Son almas hablando entre ellas. Sí, más o menos. Pero ¿qué dice más adelante este Longino? Es simplemente bellísimo, me parece. Si el genio es aquel que ya nace con la sublimidad en su alma, solo utiliza al lenguaje, al logos, como medio o vehículo para transmitir las imágenes que él ya tiene y despertarlas en la representación mental de quien lo está escuchando, o en nuestro caso, leyendo. Walter Benjamin decía en un texto que nosotros no vamos a revisar, decía Benjamin, el librito se llama Escrito sobre literatura infantil, me parece. Y entonces es un libro muy genial ese de Benjamin, porque habla de por qué hay que leerles a los niños. Y es interesante que lo recuerde, el argumento, porque lo que dice Benjamin en esos textitos sobre literatura infantil y lo que dice Longino se acercan. Es más poético lo de Benjamin. Bach escuchaba la música y la escribía. Nosotros, cuando la escuchamos ahora, podemos ver si nuestra alma está educada, es decir, si nuestra alma puede percibir lo sublime, pues vamos a despertar en nuestra representación mental las imágenes que veía Bach cuando escribió. Eso es lo que está diciendo Longino. Ajá. A pesar de la distancia, es una comunicación de almas. Benjamin dice que hay que leerles a los niños porque cada palabra es un trazo. O sea, los niños son paisajistas natos. Entonces, si yo empiezo a leerle un libro al niño, cada palabra que dice quien está hablando se convierte en la cabecita del niño en un trazo. ¿Sí? Trazo, en un trazo de pintura. Entonces va haciendo paisajes.
esos paisajes que va pintando el chavito ya tienen que estar en el escritor. Ya no es solo la importancia de leer, es que estamos formando precisamente la representación mental del chavito. Probablemente los paisajistas eran buenos lectores. Ajá. Probablemente los grandes paisajistas no empezaron imitando paisajes de otros. Probablemente, como dice Benjamin, empezaron leyendo. Porque una palabra se convierte en un trazo en la representación mental. Sí y solo sí, el escritor fue un genio, porque de otra manera nos vamos a formar paisajes en nuestra representación mental tristes, grises, ¿no? Con sombras. De ahí la importancia no solo de leerles, porque una palabra se convierte en un trazo, sino de ver qué voy a leer. Lea a los genios, a los grandes genios de la literatura. Hay pensadores y grandes pensadores. Esto es muy griego, evidentemente. Después se va a mantener con los alemanes. Es de altura. Hay elevaciones. Hay niveles, si quieren verlo de esa manera. Sí. Permítanme este ejemplo. Y ya con esto vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Está este textito de Wolfgang von Goethe, el escritor para los alemanes. O sea, para los alemanes Goethe es como Homero para los griegos, para que se den una idea. Entonces, Goethe, no en el Fausto, sino en otro libro que se llama Las desventuras del joven Werther, habla de este joven Werther, un muchacho que está en pleno romanticismo alemán. El romanticismo alemán es muy lindo porque pues, hay castillos, ¿no? Por todos lados y así hay grandes campos y praderas, está muy chingón. Y entonces está el joven Werther que está enamorado de una chica. La chica se llama Margarita. Es interesante porque Margarita fue el nombre real de la chica de la que siempre estuvo enamorado Goethe y siempre lo rechazó. Entonces, hay algo de autobiográfico del propio Goethe en la obra Las desventuras del joven Werther. Está escrito en forma de diario, porque las Bildung, formación, un tema en pedagogía, las novelas de formación, o las Bildungsromanen en plural en alemán, forman una parte importante de la pedagogía alemana, ¿no? Y en México hoy en día. Está escrito en forma de diario, ponen fechas. Entonces, tal fecha de 1773, Werther escribe, otra vez fui a ver a Margarita y me rechazó. Y fui a buscar al día siguiente y me rechazó. Y uno dice, ¿en serio se sigue escribiendo esto? Son puros rechazos y la va a buscar y la ayuda y la pretende y la rechaza y lo rechaza y lo rechaza hasta que un día, 17 de junio, escribe Werther. Hoy, pero Goethe lo pone sentado bajo la sombra de un árbol, viendo así todas las praderas alemanas, los castillos, etcétera, y dice, hoy Margarita ha aceptado que la vea en la noche. Y continúa. Hoy el sol, la luna, las estrellas, el cielo pueden salir y ponerse cuando y como quieran, pues para mí el universo ha dejado de existir. Ya, esa es lo que dice ahí Goethe, ¿no? Por ejemplo, eso es sublime. Porque está poniendo en juego o sea, no solo por el contenido, sino por la manera en la que organiza y ordena las palabras. Es como si no solo bastara la sublimidad que ya tenía Goethe en su alma para ser genio, tiene que saber ordenarlo, la estructura digamos, interna, lógica, argumentativa del propio discurso. Pasemos a Portugal. Fernando Pessoa, ¿no? Fernando Pessoa
decía, la genialidad te encuentra trabajando. No basta solo decir, soy un genio, soy Fernando Pessoa. Sí te llega la genialidad, pero tienes que estar chingándole, tienes que estar escribiendo. Eso decía Pessoa, por ejemplo. Regresemos a Goethe. Está en el Fausto, ¿no? Entonces, dice, está Fausto, que es como una especie de científico loco, una idea que estaba muy arraigada al final del Renacimiento. No solo está en el Fausto de Goethe, de hecho hay varios Faustos. El propio Pessoa, acabo de recordar, dejó un borrador de su propio Fausto. Nietzsche iba a escribir un Fausto. Thomas Mann, este gran escritor alemán, el de la montaña mágica, también escribió un Fausto. El primer Fausto es del Renacimiento y era como una obra para títeres, una cosa bellísima. El autor principal, el autor de esa Fausto para títeres en Alemania en el Renacimiento era Christopher Marlowe. Bueno, entonces el chiste es que en cualquier Fausto, en el de Christopher Marlowe, en el de Thomas Mann, en el de Nietzsche, en el de Pessoa o en el de Goethe, pasa algo muy interesante. Se acerca el diablo, que es Mefistófeles, y le dice a Fausto, te voy a dar 3 deseos y a cambio me das tu alma. Y entonces Fausto ya es un científico loco, un sabio loco, ¿no? Muy cansado, muy viejo, y quiere crear una pócima para ayudar a la gente que está muriendo, por cierto, de una epidemia. Y entonces, para ayudar a todos de que se dejen de morir de la epidemia, vende su alma. Y el primer deseo es la cura para la epidemia, ¿no? Y entonces el segundo deseo es que Margarita vuelve a salir en esta obra, ¿ven? Se enamore de él. Y entonces ya Fausto, así como, chavo, pide tu tercer deseo, ¿no? Y así se va haciendo cosas. Creo que eran más, ¿no? Ya tiene como 12 años, yo creo que leí el Fausto. Lo que me interesa es lo que sigue, de todos modos. Dice, necesito que pidas tu último deseo para que te vayas conmigo al infierno. Para que tu alma se vaya conmigo al infierno. Y entonces Fausto se pone a pensar, y dice, ya tengo mi último deseo para que una vez cumplido me vaya al infierno. Y entonces le pide Fausto a Mefistófeles, quiero ver a la mujer más bella del mundo. ¿Quién creen ustedes la mujer más bella que ha existido? ¿Podría ser Perséfone? Cerca. Tibio. ¿Quién? Helena. Helena de Troya. Y entonces, madres, ahí, ¿no? Aparece el fantasma de Helena de Troya. Es muy chingón esto porque en el Renacimiento creían, esto es más de epistemología, creían que yo puedo percibir los objetos porque en este momento, esto es muy chingón de la Edad Media, en este momento, del libro y está viajando a través, están pequeños, son los átomos, está viajando, madres, entra a la retina. La imagen del libro está viajando, se desprende del libro y entra por la retina y viaja por la sangre y se queda dentro de mí. De ahí del amor Platón y del amor como lo entienden en el Renacimiento, es que sin ti no puedo vivir. Literalmente lo creían así. Literalmente la imagen está viajando por la sangre, ¿no? Entonces, esto lo sabía Fausto. Cuando pide ver la imagen de la mujer más bella que ha existido, que es Helena de Troya, ¿qué pasa? Que cuando ve la imagen viaja de Helena de Troya, entra por la retina y se queda dentro de él. Después de eso se va al infierno
Y acto seguido regresa a la tierra Fausto. ¿Por qué? Porque como ya tenía en él la imagen de la mujer más bella, el infierno no iba a ser infierno. ¿Sí o no? Y Fausto le gana al diablo. Genial. Es sublime. Es sublime. O sea, la manera en la que por medio de la belleza el sabio le gana al diablo es sublime. Por eso es que Goethe es el Homero para los alemanes, ¿lo ven? La belleza le ganó a la maldad del propio Mefistófeles. ¿Sí me doy a entender? Esto es sublime en literatura. Y espérense, porque hay película del Fausto. Está en los orígenes del cine alemán. Lo dirigió Fritz Lang. No, Mauner. Este sí se consigue por ahí, la película en cine mudo. Es una cosa genial. Tiene 100 años que adaptaron el Fausto, pero si pueden leer el libro y después ver la película, mucho mejor, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Tienen ustedes alguna duda, pregunta, observación? ¿O pasamos a lo que sigue? Ustedes indíquenme. Yo, profe, yo no entendí muy bien como el concepto de, creo que era puerilidad o pueril, no sé, algo así. Ajá. Puerilidad, digamos que pueril es digamos, un término culto, para no decir infantil. Haz de cuenta, aquí en la calle decimos, ay, actúas como niñito. De manera culta le decimos, tu conducta es tan pueril. Es decir, pueril lo está usando Longino como lo opuesto a sublime. Es bajo. Es vulgar. Sí, gracias, profe. Eso es pueril o puerilidad. Por ejemplo, cuando queremos decir en texto académico, ¿alguien más? Profesor, bueno, no sé qué tan acertada está ¿Avanzamos? mi pregunta, pero ¿puede haber sublimidad en lo grotesco? Interesante, porque también lo marqué por acá. No sé si estamos pensando en la historia de la fealdad. Ajá. También podríamos checar, Lore, si podemos compartirles ese, o no sé si ya lo hicimos. Bueno, si ya lo hiciste. La historia de la fealdad. Ahí, uno de los últimos capítulos, Humberto Eco sí reconoce lo grotesco como una categoría estética, por ejemplo. Hay otro libro de este filósofo español que es Eugenio Trías. Eugenio Imas es el traductor, ¿no? El otro es Eugenio Trías. Entonces, Eugenio Trías tiene un libro genial, Osiris, un libro de esas cosas que bueno que las escribieron, que si no mal recuerdo se llama El canto de la sirena. No recuerdo la editorial, eso sí. Y entonces, en uno de esos capítulos, Eugenio Trías, en El canto de la sirena, es un libro choncho, habla sobre lo grotesco. ¿Y sabes cuál es el primer ejemplo que da? Dices que lo grotesco no lo vamos a encontrar en la antigüedad porque no es una categoría estética todavía. O sea, si queremos encontrar lo grotesco en los escritos de estética de Platón, de Aristóteles, de Longino, de San Agustín, por ejemplo, de Plotino, no lo vamos a encontrar porque todavía no existe
en su pensamiento esta categoría de lo grotesco. Parece que es reciente, tan reciente que, por ejemplo, Eugenio Tirías lo ubica a partir de una película de David Lynch, precisamente. La película esta de David Lynch se llama Blue Velvet. Ajá, o El vestido azul, creo es algo así en español. Blue Velvet. La primera escena de esa película de David Lynch, que se llama Blue Velvet, es una oreja humana en el pasto, en un parque público en Estados Unidos. Esa es la primera escena. Y pensemos lo grotesco a partir de esta escena de David Lynch en Blue Velvet, ¿no? Una oreja humana en un parque. En México, una oreja. Pero sí, digamos, sí, en la estética de ahora. Pero si quisiéramos, por ejemplo, me parece que sería algo pues, que llevaría mucho tiempo analizar lo grotesco. En la antigüedad no lo encontraríamos. Eso es lo que dicen, te digo, por lo menos ellos dos. Yo apunté aquí en el capítulo 43. Miren, dice, en pasajes sublimes no hay que descender a lo sórdido y bajo. Podríamos pensar que también vale lo grotesco. Salvo ineludible necesidad, sino que conviene que nuestro lenguaje esté a la altura del asunto e imitemos a la naturaleza, creadora del hombre, que no puso en nuestro rostro las partes pudendas ni los órganos de secreción, sino que los ocultó cuanto pudo, y como dijo Genofonte, situó los canales lo más lejos posible para que en modo alguno afearan la belleza de su criatura. Entonces yo decía, pues esto dice Longino, pero yo aquí apunté, me hizo pensar más bien en Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, que es de la época de Montaigne. Gargantúa y Pantagruel son gigantes, por ejemplo, muy horribles por como los representa Rabelais. Podríamos pensar que ya probablemente en Gargantúa y Pantagruel de Rabelais está esto de lo grotesco. Pero bueno, en la antigüedad creo que sería un anacronismo arriesgado. Es una categoría. Profe. Sí. Y bueno, a propósito de lo que dijo Siri, creo que, bueno, no sé si me equivoco o algo así, pero en Longino ya no aparece esta idea tan asociada de lo bello y lo bueno, ¿no? O sea, sí no nos habla sobre que lo bajo sublime, pero digamos, no nos categoriza como malo o como bueno algo, sino más bien que ya deja de lado un poco eso que decía Aristóteles o Platón sobre lo bello, ¿no? Lo bello es bueno, o sigue, bueno, más o menos como esta idea sigue en ese tiempo. Yo diría, yo creo que es también interesante porque Platón, por supuesto que asocia no queda de lado, porque creo que, por ejemplo, se enfoca más en la estructura de los discursos, en cómo deben estar amarrados dentro, es decir, que deben tener armonía, equilibrio, invención, las cosas, lo indispensable para hacer un discurso en Roma en el siglo II, que es la inventio, la elocutio y la dispositio, ¿no? Inventio, elocutio, dispositio, invención, elocución y disposición. Eso que digamos como las partes internas de un discurso, por ejemplo, ¿no? De cierto lo, pero ya deja de lado la parte ética que está bien fuerte ni siquiera la razón buena, no nos va a, eso a mí me parece como
perdón, me sacó esto. Me parece que hay una especie de resonancia en cuanto que asocia esto de lo sublime como una elevación del alma. A ver. Déjenme checar. Si me puedo conectar de este otro, por- porque esta- ahora sí, eso tendría que escuchar mucho mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿Ya no se traba tanto? Mm, A ver, hable más. voy a hablar más, más. ¿Me escuchan mejor? Probando, Sí, probando. ya mejor. Mi- Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a leer esto, que es el primer poema de amor. Pongamos mucha atención, así, un montón de atención, ¿no? Entonces, Pablo Neruda, sublime. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Voy a releer. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Ajá. Diana, ¿de qué nos está hablando Neruda? Si quieren que relea, con todo gusto. Sí, yo bueno, a primera instancia se me vino a la mente un cuerpo, pero, a ver, repítalo, por favor. Sí. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava, y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Sí, o sea, obviamente es un cuerpo, bueno, al principio le dice, pero me imagino así como unas nalgas o algo como, pues sí, como un monte de Venus, tal vez. Cerca, muy bien. Marta Itzel, ¿están en la intimidad? Sí. Del cuerpo desnudo está hablando de relación. Muy bien. Casi llegas, Diana. Muy bien. Una relación, muy bien, pero somos adultos y podemos tomar el tema con toda la seriedad que lo amerita. Ajá. Una relación sexual. Entonces dice, cuerpo de mujer, blancas colinas. ¿Qué otra opción dan de blancas colinas? Senos. Está hablando de los senos del cuerpo de la mujer, ¿no? Los pechos, exactamente.
Entonces, pero ven por qué es sublime, porque no dice pechos, porque no dice senos, no dice blancas colinas. Es lo que está diciendo Longino. Si el escritor utiliza palabras bajas, como dice Longino, es un buen escritor, sí, pero no es sublime. Entonces, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, ¿se entiende? Jimena dice, las caderas, parece que lo mismo decía Diana, ¿no? Por ejemplo, esa fue la primera interpretación, ¿no? ¿No, Diana? Sí, yo me imaginaba más como cuando alguien está viendo de espaldas a alguien. O sea, eso fue lo que a mí me dio de Manuel impresión. también, muy bien, pero se dan cuenta entonces, pasa la imagen del escritor, Neruda, a nosotros. Yo me imaginé, dice Diana, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Eso no requiere explicación. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava. Alguien que nos diga qué es socavar. Los mineros, lo que hacen, lo que hace un minero es socavar la tierra. Es decir, que entra, o vamos a decir, penetra la tierra y desde dentro la trabaja. El socavar es trabajar la tierra desde la profundidad, desde dentro de la propia tierra. Ya estamos en el éxtasis, ¿no? De mi cuerpo de labriego, de un labriego salvaje, te socava, porque eso es lo que es un labriego, un minero, ¿no? Un trabajador, pues. Entonces, mi cuerpo de labriego salvaje te socava. Ya estamos hablando del momento culmen, vamos a decir. ¿Por qué? Socavar es trabajar desde dentro. Ajá. Y entonces, como su cuerpo de labriego salvaje tocaba el cuerpo de la mujer desnuda, hace saltar el hijo del fondo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Después de que el cuerpo del labriego salvaje tocaba el cuerpo y dice, ya hace saltar el hijo del fondo de la tierra. ¿Cómo interpretan el último verso? Hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Como la eyaculación. O La eyaculación. La penetración fue antes, cuando dice mi cuerpo de labriego salvaje te socava, ¿no? Que es trabajar desde dentro, ¿no? Digamos, está hablando de ese momento de la relación, de la penetración, y lo que sigue dice, ya hace saltar el hijo del fondo de la tierra, la eyaculación. Vean, esa es la genialidad de Neruda, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te tocaba y saltar el hijo del fondo de la tierra. Este es solo el primer verso. El primer, la primera estrofa, porque son del primer poema de amor son 4. Cuando escribió esto Neruda, tenía 17 años. No lo pudo haber, o sea, ¿por qué quise comenzar con esto de Neruda? Y después decir la edad, cuando 17 o 19 años tenía. Es un genio nato. Pablo Neruda era un genio. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien puede aprenderlo en la escuela? Perfecto, pero no va a tener la sublimidad que tenía Neruda. ¿Sí me doy a entender? Ahora, comparemos esto que presento como sublime en Neruda con una parte pequeñita que viene aquí en este que se llama en el de esta escritora norteamericana que les decía, Anais Nin. Esto está en el relato que se llama
la mujer en las dunas. Las dunas son estas montañitas de arena que se hacen en el desierto, ¿no? Bueno, fíjense ahora, Fíjense ahora, presten mucha atención a partir de lo que hemos dicho de Longino, ahora lo de Anais Nin, comparándolo con lo de Pablo Neruda. Dice, ella le transmitió su calidez. Su deseo no volvió, pero era muy dulce sentirla. Los cuerpos estaban juntos, su vientre contra el de ella, al igual que el vello de su sexo. Los senos de ella apuntaban a su pecho y las bocas pegadas. Entonces, lentamente, él se separó para mirarla. Sus largas piernas delgadas y lustrosas, su abundante vello púbico, su adorable piel pálida y resplandeciente, sus pechos enormes y pesados, su larga cabellera y una amplia sonrisa en la boca. Él estaba sentado como Buda. Ella se inclinó sobre él y tomó su pequeño e intimidado pene con la boca. Lo chupó suave y tiernamente, demorándose en la punta. El pene comenzó a moverse. Y sigue. Esta descripción, la última que acabo de leer, que tiene que ver con una felación, en latín es la felatio, haría del texto de Anais Nin, por eso la prohibieron los norteamericanos, que son muy morales, ¿no? Es por hipocresía de los norteamericanos. ¿Por qué prohibir? Es sumamente explícito, ¿no? Es sumamente explícito. Pero es explícito y es una mujer. Entonces, ¿cómo puede escribir eso una mujer, no? En pleno siglo XX. Mejor la prohibimos. Bueno. Desde el punto de vista de Longino, ¿por qué esto no es sublime? ¿Quién dice? Yo creo que Longino diría que lo de Neruda es sublime y lo de Anais Nin no lo es, por lo siguiente. ¿Están hablando de lo mismo, Neruda y Anais Nin? Sí. Digamos, el tema del que van a hablar, recuerden, el capítulo 1 de Longino es el mismo. Pero precisamente lo que separa a Neruda de Anais Nin son las palabras que elige y la sensación de elevación que tenemos en uno y en otro. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan? Tal vez porque no se llega como, bueno, no sé si estoy bien, pero como a la metáfora, como a esta idea de no tener tan explícitas las cosas o de imaginárnoslo de otra manera, no sé, bueno, no sé, no sé qué. Desde el punto de vista de Longino es porque no hay una sensación de elevación en la obra de Anais Nin. Y así son todos sus cuentos. Y eso que leí es algo leve, ¿no? Es sumamente explícita Anais Nin disfrutando y escribiendo sobre su propia sexualidad, ¿no? Tal vez con este ejemplo te quede un poquito más claro, Diana, y probablemente alguien más tiene la duda, pero no lo dice. Esto de elevación. Después lo voy a mencionar de nuevo cuando estemos con Schopenhauer. Si yo voy a un museo y veo un cuadro de una mujer desnuda, el cuadro de La Maja que pintó Francisco de Goya. Si yo veo La Maja, esta mujer recostada en un sillón, completamente desnuda, posando ahí para el pintor, y despierta en mí el apetito sexual, Schopenhauer dice, es arte, que es platónico, Schopenhauer, dice, es arte, pero no te está formando, porque despierta al cuerpo, no, no incentiva al alma a elevarse, sino al cuerpo. Y el cuerpo es voluntad. Eso ya es Schopenhauer. ¿Sí? Si yo veo nuevamente, por ejemplo, el nacimiento de Venus de Botticelli, va a despertar en mí la idea que se representa detrás de la pintura,
que es la idea de armonía, de proporción. Yo veo ahí unos angelitos y una mujer en el centro, pero hay una idea que está representada detrás de ella, que es la de equilibrio, que es la de armonía. ¿Sí me doy a entender? A quien opera es el alma. Si yo voy a un museo y veo un cuadro de estos que se llaman bodegones, naturaleza muerta, y ahí está todas las carnes y la fruta dispuesta, y yo lo veo y digo, ay, me dio hambre, está activando al cuerpo. Es arte, sí, pero no del arte que necesitamos para educar el alma. Pareciera que eso que va a decir Schopenhauer 1500 años después, ya está en Longino. Ambos son escritores, Pablo Neruda y Anaïs Nin, pero Anaïs Nin, por la manera en la que elige sus palabras y las dispone entre ellas, apela hacia lo vulgar, aunque esté tratando del mismo tema, mientras que Neruda parece que hay una especie de elevación. De eso va lo sublime, de experimentar cierta elevación, ¿no? Bueno, por el tiempo ya no me voy a detener en Octavio Paz y en Teófilo Gautier, pero vamos a ver qué dice aquí Kant. Estoy en la introducción. Dice Kant, cito, el hombre, son las primeras palabras de la pedagogía, el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Los animales no necesitan cuidado alguno, a lo sumo, envoltura, calor y guía, o una cierta precaución. Sin duda, la mayor parte necesitan que se les alimente, pero ningún otro cuidado. Avance, dice, la disciplina convierte la animalidad en humanidad. Digamos, la famosa Bildung, que es la formación, requiere en Kant sí o sí de disciplina. Sin disciplina una persona no puede llegar a ser formada, o decir, estar con la Bildung, como la entiende Kant. Entonces, la disciplina convierte la animalidad en humanidad. Sin disciplina no saldríamos de la condición que nos acerca más a los animales que a lo que es un hombre. ¿Y qué es un hombre? Desarrollar la humanidad. Esa es la tesis principal de la pedagogía. ¿Cómo hacerle para pasar de la animalidad, que es como venimos al mundo, a la humanidad? Por la Bildung. Por eso es que solo el hombre llegará a ser lo que la educación haga de él. Tiene que haber una elevación del hombre. Si el hombre no se supera a sí mismo o no supera la animalidad con la que viene al mundo, no puede poseer la Bildung. Luego entonces la Bildung es lo único que nos posibilita, nos lleva, nos eleva al grado de ser hombre. Hay en la postura de Kant sublimidad. Si quieren, ahorita me dicen. Rousseau, libro 4, dice, permítame tantito. Pues en el libro quinto. Aquí está en el libro quinto. Perdón, no era el cuarto. Cuando está hablando de Sofía, que va a ser la mujer de Emilio. Bien, les voy a leer algunos pasajes donde habla Rousseau de la mujer, no de la ciudadana, que es distinto. La castidad debe ser una virtud
virtud deliciosa para una mujer bella que tenga alguna elevación de alma. Alza en su propio corazón un trono al que acuden todos a rendir homenaje. Qué goce para un alma noble que el orgullo de la virtud se une a la belleza. Cuando su belleza deja de existir, cuando su belleza deje de existir, su gloria y sus placeres seguirán viviendo. Ella sola sabrá gozar del pasado. Una persona joven y bella jamás despreciará su cuerpo. Fíjense, ya Rousseau. Una persona joven y bella jamás despreciará su cuerpo. Jamás se afligirá de buena fe por los grandes pecados que su belleza hace cometer. Jamás llorará sinceramente delante de Dios por ser un objeto de codicia. Jamás podrá creer en secreto que el más dulce sentimiento del corazón sea invención de Satán. El más dulce sentimiento que tiene no lo va a reprimir. No puede ser de Satán. Uh-huh. La mujer a la vez honesta, amable y prudente, la que fuerza a los suyos a respetarla, la que tiene reserva y modestia, aquella que en una palabra sostiene el amor mediante la estima, los envía con un gesto, lo que dice aquí Rousseau, los envía con un gesto al fin del mundo. Cualquiera que haya estado enamorado sabe que esto es verdad. Cualquier gesto de la persona amada te puede enviar al fin del mundo. Esto es sublime. Cualquier persona que haya estado enamorado en algún momento de su vida sabe que cualquier gesto de la persona amada te puede enviar al fin del mundo, sublime. Pero también te puede enviar al combate, te puede enviar a la gloria, a la muerte, te puede enviar a donde le plazca. Este dominio, el dominio de la mujer sobre el hombre, es en mi opinión hermoso y merece la pena adquirirlo. Sofía, dice, Sofía es bien nacida, de buen natural, tiene el corazón muy sensible y esa sensibilidad extrema le da a veces una actividad de imaginación difícil de moderar. Y bueno, aquí sigue hablando todo el tiempo de Sofía. Sofía es bella y porque brilla, etcétera, etcétera. Todo eso está en el libro quinto. Bueno, en la primera parte del libro quinto. Lo que sigue es política. Hasta ahí. ¿Qué opinan? En general de esto de lo sublime, elevación del alma, consideraciones finales. ¿Qué les pareció el texto? ¿Están de acuerdo o no? Pues a mí el texto, la verdad, sí me gustó mucho y, o sea, yo lo relacioné, por eso pregunté eso con lo del genio, ¿no? Que después en esa crítica del juicio ya establece que la naturaleza dota de genio a ciertas personas. Y pues sí me hace relación con lo que plantea Pseudo Lugón, o como se diga. Y bueno, más allá de eso, pues también de estas comparaciones en cuestión del lenguaje para exaltar o sea, no como que desprenderse de esto de lo terrenal e irse a otro plano un poquito más embellecido, podría decirse así. Pues no sé si esté de todo de acuerdo en que se aplique eso, porque por eso mismo preguntaba en lo grotesco, ¿no? O sea, si también eso da pie para ser sublime y entonces ahí ya se queda en disputa entre si se va o a lo elevado o se hace una descripción plena y llanamente de lo que está pasando en el mundo. Como una literatura realista, digamos así. Pero en eso también hay sublimidad porque te saca de onda, ¿no? Las descripciones que pasan. Entonces, no sé, estoy como que... Osiris. Espérate a que lleguemos, más que con Kant, con Schopenhauer. A ver en qué te ayuda el buen Schopi.
¿Ibas a decir algo más, Osiris? No, profesor, era todo lo que quería decir. Gracias. Ok, no a ti. ¿Alguien más? Anímense, por favor. Bueno, pues yo igual, ¿no? Yo en realidad pues no gusto de este tipo de literatura, ¿no? Pero pues justo lo que hizo fue elevar como ese pensamiento, ¿no? O sea, como tú lo decías, pues por ejemplo lees a Marqués de Sade y como que te pues estandarizas tal vez lo erótico, ¿no? Ya llega un momento en el que lees algo más profundo y genera hasta como, bueno, algo similar a lo que le sucedió a Osiris, ¿no? Un conflicto entre que si es, no sé, ¿no? Si es, es muy elevado, lo grotesco no lo es. Me pasó algo similar, ¿no? O sea, hasta qué punto nuestro lenguaje tal vez cotidiano llega a ser así, ¿no? Tal vez empobrecido y lo demás llega a ser muy elevado que nosotros entonces carecemos de esas virtudes, ¿no? Entonces, pues, estuvo interesante este cuestionamiento y pues estuvo muy pesada la... Muy bien, muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? Así como lo han hecho Osiris e Iván. No sé si Diana quieras usar el micrófono. Sí, ¿Alguien más? perdón, es que se me ocurren las ideas y les escribo porque si no se me van. Pero bueno, terminó justo a tiempo. Yo tenía una duda también acerca, pues de repente se me vino cuando hablaba sobre el Emilio y también Gertrudis. De alguna manera los dos son, ¿cómo se les llama? No se les llaman poemas, son novelas pedagógicas, ¿no? Y Novelas de formación. novelas de formación, ok, muy bien. Bueno, lo que yo me preguntaba es si lo sublime puede recaer en lo elitista o en lo pedante, en decir, bueno, solo porque a un autor se le conoce más o a una autora se le conoce más, puede llegar a lo sublime y no rescatamos a lo mejor los que están escondidos, ¿no? Tal vez llevan un genio por dentro, pero no se les ha conocido. No sé, algo así se me vino a la mente. Sí, seguramente, digamos, estás aplicando una especie, no estás de acuerdo, Diana, pero estás como utilizando, digamos, la postura de Michel Onfray que hace en filosofía a la literatura, ¿no? O sea, me refiero a que, pues, Shakespeare, sin duda es un gran escritor, pero pues ya no leemos a otros autores de la época, no era el único que escribía. En realidad no sabemos si otros más pueden llegar a alcanzar este grado de sublimidad que por supuesto tiene que ver con el manejo del lenguaje. Como decía Iván, me gustó mucho cómo lo dijo, hay un empobrecimiento del lenguaje. Mientras escuchaba eso del empobrecimiento del lenguaje, pensaba en Wittgenstein, cuando dice en el Tractatus Lógico-Filosóficos, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Parece que quien tenga más lenguaje tiene más mundo, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Wittgenstein. Sí, bueno, también algo que me acuerdo de lo que leía, porque lo leí antes de salir de vacaciones y pues sí se te va la onda también, ¿no? Si no lo lees como muy cercano a la clase, pero pues hablaba de los vicios, ¿no? De alguna manera de un orador. Y pues entonces no sé si sea una contradicción o una contrastación donde, por ejemplo, mencionaba la nación más transparente o algo así de Carlos Fuentes, ¿no? O sí, de Carlos, ¿no? Bueno, y de alguna manera en esta obra él ocupa un lenguaje mexicano que de alguna manera ya no utilizamos, ¿no? Antes había palabras como más rimbombantes o elegantes y ahora se ha perdido mucho, ¿no? También es todo lo que se está hablando ahorita, pero me acuerdo que uno de los vicios pues era como el expresarse muy rimbombante, o sea, ocupar cosas que los demás pues no conocemos, no conocen, pues llega a uno de los vicios en un orador, ¿no? No tiene esta capacidad de elocuencia o de
conseguir algo a través de las emociones, ¿no? Porque de alguna manera está ocupando un lenguaje que no todos conocemos. Pero entonces lo contrasto con lo de Pablo Neruda, en donde ocupa palabras que tal vez no todos conozcamos y no todos tengamos la capacidad de traducirlo a un lenguaje tan coloquial como el de la eyaculación, ¿no? O el de socavar. No, a lo mejor no cualquiera podríamos pensar que sería una penetración. Entonces, es algo complicado e interesante pensarlo desde las dos maneras, ya sea en contradicción o cómo es que se aplica lo sublime de Longino a, por ejemplo, Pablo Neruda. Completamente de acuerdo. Está muy bien el análisis. Probablemente, pues, o sea, Longino para decir que Demóstenes es mejor orador que Teopompo, por ejemplo, es porque leyó a los dos. Yo me quedaría con esta lección. O sea, puedo leer perfectamente a Anaïs Nin, pero eso no deja que yo pueda leer a Pablo Neruda, ¿no? O a Octavio Paz, yo que sé, o a Jaime Sabines, que es pura miel, ¿no? Jaime Sabines es demasiada miel para mí. O el uruguayo Mario Benedetti, tenés mucha miel, no sé si sean sublimes, ¿no? Sabines y Benedetti. Pero pues probablemente la lección sea analizar las dos. Gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Su percepción del texto de Longino? Yo. Ah, ah, a mí sí me gustó mucho porque, bueno, o sea, no había pensado de esta manera, pero con el comentario que tú hiciste y el que hizo Siri sobre eso, de lo sublime, que no solamente está como en las palabras, pues, bellas, adornadas, sino que más bien, o más bien esta comparación de lo sublime entre el alma y lo sublime en el cuerpo, y me hizo pensar mucho en Deleuze, o sea, en alguien bueno, que su estética, que no es como que esté declarada, pero es una estética más del cuerpo, o sea, de obras que despiertan sensaciones en el cuerpo y no tanto en el alma, porque para empezar, pues ni siquiera es como que tengamos un alma. Entonces, eso es lo que me hizo, como que se me hizo muy interesante. Y respecto a lo que dice esta ya, pues también es lo que decía, también lo decía Longino, ¿no? Es justamente esto de que hay que tener como un equilibrio entre la técnica y entre, pues, el don de lo sublime que ya trae el genio. Porque decía justamente esto de que cuando no se tiene, pues, esa genialidad, muchos caen solamente en lo técnico y sí ocupan palabras muy bellas, pero no, pues no tienen nada de sublime. Entonces, creo que en Longino también decía que pues sí que había que venir como pues pues no pasarse ni aquí ni allá. Entonces, pues por eso. Sí. Y la verdad que en la época ya había escritos y muchos sobre una literatura que estaba dirigida al cuerpo. Ahora estoy recordando cosas así, pero en este mismo seminario, hace como 4 años, igual estaba clavado en la antigüedad, revisamos, te lo recomiendo mucho, creo ya lo hicimos alguna vez, les recomendé a Ovidio, El arte de amar, por ejemplo, y entonces es una cosa lamentable porque Ovidio da consejos, es más bien el arte de amar, arte, tecné, no don, ¿no? Es interesante, en el amor, ¿cómo sería? ¿Hay un don para amar o es tecné? ¿Se aprende a amar o uno nace amante? Es un tema que a los griegos les preocupaba completamente. Platón es el que inicia la discusión con el banquete, donde habla del erastés, eros, erastés, y el eromenos, el amante y el amado. Después está en Plutarco, está en Ovidio, en el arte de amar, en el ars amatoria. Entonces, si tú no eres un buen amante, dice Ovidio, aquí está mi libro, te voy a enseñar, ahí está la tecné. Pero hay unos que tienen el don, Sócrates, por excelencia.
pero Sócrates no ama cuerpos, ama almas. Y entonces en todo esto hay una dimensión pedagógica detrás del amor. Nosotros probablemente no la tenemos tan clara porque comprendemos la relación maestro-discípulo de una manera distinta de como la comprendían los griegos. O sea, la relación maestro-discípulo tenía que pasar por el amor, por el eros, no por la filía, o sea, la amistad, sino por el eros. Que Freud va a retomar perfectamente en el texto que se llama La transferencia. Y después Jacques Lacan precisamente da un seminario, todo un seminario que se llama La transferencia, ¿no? Que va a tener temas muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que parece que lo que en pedagogía es la transmisión, entiéndase la transmisión de conocimientos, en psicoanálisis es la transferencia. Y entonces se dedican a estudiar si esta transmisión y transferencia son términos intercambiables en la práctica pedagógica y en la psicoanalítica, porque resulta que tanto la práctica pedagógica como la psicoanalítica tienen algo en común. Las dos trabajan con el alma, por ejemplo. Por eso es que Deleuze, pues, como que les hace el feito, ¿no? Sí, Sabina, sin problema. Pues, de hecho, creo que podemos dejarla acá. ¿Sí? Gracias por haber estado en la clase de hoy. Nos vemos dentro de 8 días y ya comenzamos con Kant. Léanse las primeras páginas, ¿no? De la observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. La lectura pues ya está en la carpeta de Drive. Y muchas gracias, Lore. Gracias, Osiris. Gracias, Diana. Iván, Marta, todos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Buena semana. No tenemos hasta